movilidad y las clasifica de acuerdo a el tejido que las une en fibrosas, cartilaginosas y óseas. Entonces, da ejemplos. Primero de las fibrosas, da ejemplos, las suturas. Y aquí agrega nada más una serie de, digamos que subcategorías para las suturas. Se dice que las suturas entonces, están unidas por tejido fibroso, de esbozos membranosos remanentes, y los ejemplos que pone son las suturas planas, las suturas escamosas, las suturas dentadas, y agrega el término de esquindilesis, cuando un hueso en forma de cresta encaja en otro, ¿no? Por ejemplo, como puede ser la articulación entre el hueso del vómer aquí en el centro de la nariz y la lámina del esfenoides, ¿no? Menciona también la sindesmosis y las membranas interóseas. Yo aquí difiero un poco con la cuestión de lo de la inmovilidad. Las membranas interóseas, por lo menos en la membrana interósea radiocubital, pues sí le confieren movilidad y permiten la movilidad para el movimiento de pronosupinación. La sindesmosis, bueno, huesos unidos por fibras de mayor longitud en forma de cordón o cinta o ligamentos. Y las gonfosis, ahí hay una coincidencia, ¿no? La unión dentoalveolar en las mandíbulas. Con respecto a las cartilaginosas, en este tipo de articulación, dice Latarjet, las superficies poseen un cartílago hialino, o también pueden tener fibrocartílago, y no van a tener cavidad sinovial. Eso ya lo sabíamos, las articulaciones fibrosas y las articulaciones cartilaginosas carecen de bolsa y de cavidad sinovial. Y entonces ahí menciona como ejemplos de esto los cartílagos epifisiarios, que ya habíamos nombrado también, y la sínfisis. No señala la posición donde normalmente vamos a encontrarlas, pero ya sabemos que están en la línea media, los discos intervertebrales o la sínfisis del pubis. Tienen movimientos limitados, por lo tanto casan con las anfiartrosis. Y en suma, por ejemplo, en la columna vertebral confieren la resistencia y flexibilidad. Hace un cuadro resumen, sobre todo ahora en la quinta edición, el Latarjet, en donde nos pone tipo de articulación ósea, fibrosa, cartilaginosa o sinovial, las clasificaciones que puede darle a cada uno, y ya habíamos visto nosotros varias: esferoidea o elipsoidea, ginglimocelar, plana, y sus respectivos ejemplos, ¿no? Aquí veíamos, por ejemplo, una sutura dentada, una sutura en forma de escama, o bien una sutura transversal que es plana, ¿no? Por ejemplo, los huesos propios de la nariz, ¿no? O acá, por ejemplo, ¿no? La sutura escamosa entre los parietales y el hueso temporal, ¿no? O bien la sutura coronal entre el frontal y los parietales. Aquí están una sínfisis típica a nivel de los discos intervertebrales, 3 cuerpos vertebrales de la región lumbar, 1, 2 y 3, vistos en un corte sagital, y bueno, aquí el anillo fibroso y la porción de unión tipo sínfisis en los huesos de la línea media. Aquí la esquindilesis, el hueso vómer, y la estructura del hueso esfenoides, ¿no? Y esta especie de letra Y que se forma aquí, donde ensancha, donde se acomoda y entra perfectamente la porción del otro hueso, a eso se le llama esquindilesis. Es esto, la articulación de la rodilla como un ejemplo de bicondilia. Aquí están los cóndilos y las cavidades condíleas, que con los meniscos, los labrum y los discos articulares aumenta la superficie de contacto y se produce una mejor articulación con una mayor superficie de contacto. Los ligamentos, cruzado anterior, aquí, ligamentos cruzados anteriores, que le dan mayor unión y fortaleza y resistencia a la articulación. La otra articulación que plantea el Latarjet son las articulaciones óseas,
Ahí hay soldaduras entre hueso y eso se denomina sinostosis y habíamos puesto un ejemplo, ¿no? El esfenoides y el occipital, por ejemplo, en la porción basilar, a menos que uno sí utilice sierra, no hay modo de separarlos. O la unión de las dos porciones que forman el hueso frontal. Luego menciona las articulaciones sinoviales o diartrosis, que ya acá veíamos, sinoviales por el tipo de estructura anatómica y diartrosis por el grado de funcionalidad que tiene y que le confiere mucha movilidad. Y bueno, reconoce lo que ya veíamos, todas las articulaciones que presentan cavidad sinovial van a ser diartrosis. Son articulaciones móviles, van a tener estructuras que les refuercen, en este caso cápsulas articulares, van a tener ligamentos, van a tener superficies cartilaginosas lisas y blanquecinas que van a disminuir la capacidad de roce o fricción o de contacto y por lo tanto inhibir la porción de sensibilidad al dolor ahí. Entra la target en una clasificación en función de las superficies que están en contacto, lo que veíamos al final. La forma, dice, es variable. Ya sabemos, hay más o menos 6 tipos, según la articulación considerada. Cuando las superficies en contacto no son planas, bueno, la convexidad de una pieza se corresponde con la otra. Y eso permite ciertos grados de libertad, que es lo que acá veíamos como movimientos angulares, movimientos rotatorios o movimientos especiales. Los grados de libertad están relacionados, vean ustedes, cuando el movimiento de un hueso en una articulación está limitado sobre un solo eje, ese grado de libertad se llama uniaxial y posee un solo grado de libertad. Si se mueve en 2 ejes es biaxial o 2 grados de libertad, y si se mueve sobre los 3 ejes ortogonales o conocidos o tradicionales, se habla de 3 grados de libertad o multiaxial. En ese sentido viene la clasificación que nosotros ya acabábamos de revisar. Clasificación según la forma de las superficies articulares. Vamos a tener igual 6 géneros, los que ya veíamos hace un rato. Primero la articulación esferoidea o las enartrosis que habíamos nombrado y nos pone como ejemplo la escapulohumeral o la coxofemoral. Es una articulación multiaxial o de muchos ejes y por lo tanto da una enorme capacidad de movimientos. Le sigue la articulación elipsoidea o condílea. Y ya sabemos, al ser cóndilos hay una superficie convexa y una superficie cóncava, se van a corresponder y van a tener por ahí algunas estructuras que pueden ayudarles a aumentar la superficie de contacto y por lo tanto a mejorar la movilidad. Va a tener 2 ejes de movimiento y aquí distingue la target dos tipos de subgéneros en la articulación elipsoidea. La articulación bicondílea, por ejemplo en la articulación temporomandibular, o bien la bicondílea doble, cuando hay 2 cóndilos, como en la articulación femorotibial, que ya veíamos un poco más antes en el dibujo. Menciona la articulación celar o encilla de montar o de encaje recíproco, también le llama. Y bueno, es cuando una pieza corresponde completamente con la otra, dando la impresión como si un jinete montara la silla. Está la articulación trocoide o pivote, y cita lo mismo, la región del codo, un movimiento sobre un solo eje. La articulación gínglimo o troclear, o tipo bisagra, que también veíamos allá, como en la región del codo, ¿no? Y finalmente la articulación plana, que allá la veíamos como también plana o de deslizamiento, o artrodia simplemente. Superficies articulares más o menos planas o ligeramente curvas, que van a tener un escaso movimiento de desplazamiento, ¿no? Entonces, se fijan, hay mucho parecido. Yo lo único que siento es que acá no me separó definitivamente unas de otras, pero si a ustedes les acomoda, en esencia es estrictamente lo mismo. Habla aquí, después de darnos ese tipo de clasificaciones, de la importancia del cartílago articular. La importancia del cartílago articular entre hueso y hueso, que va a evitar contacto, roce, fricción, y que dependiendo de los tipos de articulaciones va a tener más delgado o más grueso ese cartílago articular. Un elemento de amortiguación frente a los golpes, los traumatismos, y si este llegara a desaparecer, lo que ya también habíamos comentado, supone roce de hueso con hueso y por lo tanto
las terminaciones nerviosas que van a estar localizadas en el periósteo, en esta capa que recubre el hueso por la parte de afuera, pues van a provocar dolor. Es cuando las personas pues se quejan y acuden a las consultas y bueno, se revisa toda la anatomía. Esto es el peso general del cuerpo, el desgaste articular y se decide si se requiere un manejo u otro, ¿no? Ya sea solo la disminución del dolor, el control de la dieta, el bajo de peso o se requiere algún tipo de procedimiento invasivo para, pues para cambiar incluso alguna estructura muy desgastada, ¿no? Ya habíamos visto los labrums, los discos y los meniscos como superficies que aumentan la superficie de contacto y por lo tanto le confieren una mayor funcionalidad a la articulación. Y la Target también hace su clasificación para el movimiento de las articulaciones. Nada más que aquí no las separa por grupos de movimiento, nos indica qué es flexión, qué es extensión. Esta separación que ustedes ven aquí, la hice yo para tratar de hacerlo por lo menos más asimilable, pero la Target se las receta así, chum, juntitas todas. No importa si son angulares o si son rotatorios o eso, incluso mezcla, vean ustedes, aquí tenemos movimiento angular, 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 y este ya es movimientos rotatorios. Acá tenemos movimientos rotatorios y aquí tenemos movimientos angulares, rotatorios. Entonces, se fija, no hace una, aunque los menciona todos, no hace una distinción por grupos. Sí nos indica que es flexión, pero no nos da ejemplos. Sí nos indica que es extensión, abducción, aducción, rotación, pronación, supinación. Incluso en los movimientos especiales los mezcla con los movimientos rotatorios y con los movimientos angulares, que es otro detallillo por ahí. Por ejemplo, miren, eversión, inversión, acá pronación y supinación, pues entendíamos que eran movimientos especiales en algunas partes específicas del cuerpo. No hace esta puntualización y es una parte que a mí en lo personal no me gusta mucho. Antepulsión, cuando ya sabemos que también el nombre con el que se le puede encontrar es protracción. Antepulsión, empujar hacia adelante. Retropulsión es empujar hacia atrás o volver a la posición anatómica. Eso es lo que nos agrega nada más este movimiento especial, la nutación y contranutación. Pienso que, por ejemplo, para efecto de ustedes y el nivel en el que todavía están, pues, nada más los confunde esta descripción. Vamos a hacer un ejercicio y ya si esto funciona, pues le damos su palomita a la Target. A ver, alguien que lea nutación, por favor. ¿Qué dice aquí de nutación? Quien sea, no se preocupen, quien quiera. Nutación consiste en el movimiento de balanceo o de báscula del hueso sacro alrededor de un eje transversal que atraviesa las tuberosidades sacras, donde el promontorio de la base de este hueso se dirige hacia abajo y su vértice hacia arriba y atrás. El resultado de esta acción produce el movimiento hacia adelante del pubis, antepunción del pubis y el aumento del diámetro anteroposterior conjugado recto de la abertura inferior de la pelvis. Lo otro, eso que está en paréntesis, eso lo agregué yo, no viene en la Target y si lo encuentran, pues me dicen. A ver, y una vez que ya lo leímos, ¿qué entendimos? No se preocupen, les digo, son cosillas que luego incluye el texto y el texto aduce que ya tenemos un nivel que en ese momento nos permite entender todo. Estos movimientos de nutación y contranutación en realidad son movimientos que ocurren en la pelvis en el momento del parto y permiten que el bebé, la cabeza del bebé descienda a través de los planos de la pelvis y se puede encajar y descender hacia el canal de parto. Pero no ocurren en ningún otro momento, ni bailando, o ni haciendo ejercicio, o tomando posiciones raras o extrañas. Entonces sí es importante tenerlos ahí en cuenta
pero si llegan a hablarles de esos movimientos en ginecobstetricia, pues le ponen un 10 de entrada al doctor, que los conoce y los está explicando. Pero si no los recurrimos al texto en la condición natural o fisiológica, pues no los vemos. Sin embargo, pues hay que anotarle una palomita y los agrega la target y hay que reconocérselo. Nutare, nutación viene de nutare, que significa cabecear o que significa oscilar. Es ese movimiento de balanceo que ocurre con los movimientos de los huesos para poder acomodar en el momento del parto, pues los planos pélvicos y el canal de parto, ¿no? Y los otros movimientos, elevación, descenso, protrusión, retrusión, diducción, que ya sabemos que estaban en el rubro de movimientos especiales. Para no verse tan mal en la target, en este caso, en este capítulo en particular, dice, existen además movimientos simples y complejos. Pues nos tranquiliza, ¿no? Simples es nada más la flexo-extensión, la aducción-aducción o la rotación lateral o rotación medial. Y los complejos surgen de combinaciones de varios movimientos simples. Entonces, hasta ahí se queda en cuanto a la descripción de los movimientos. Y sí, ya sabemos que hay muchos. Me gusta más la clasificación del tórtora. Véanlas las dos. Quédense con las que mejor comprendan y la que mejor puedan responder a la hora de los exámenes, los pases de visita o a la hora de explicarlo con respecto a sus pacientes. ¿Vale? Por último, de las cosas que sí destacamos de la target, como siempre, pues es la funcionalidad, la exploración en el ser vivo. La flexibilidad articular es un capítulo que va a estar relacionado siempre con la edad del paciente y con la funcionalidad del paciente. Entonces, la posibilidad de una articulación de cumplir con los movimientos, primero obliga a que estructural, anatómicamente, las estructuras estén presentes y estén funcionales. Y entonces obliga a tener músculos y ligamentos activos, presentes, sanos, para garantizar la funcionalidad. Por eso, en el niño, la cápsula articular suele ser más elástica y los ligamentos son más extensibles. Y claro, va a haber diferencias individuales de sexo en cuanto a la elasticidad y de las articulaciones y por supuesto en relación a la edad. No vamos a pedirle a un infante, a un adulto que nos haga un movimiento que un infante hace por la enorme elasticidad que todavía sus huesos y sus ligamentos pueden tener, ¿no? En cuanto a la exploración en el ser vivo, dice el texto de la target, el examen simple, las reglas básicas que ustedes aprendieron ahora en pato, en la parte de patobiología, en la parte de propedéutica, y espero que las hayan revisado con el doctor Escalante, el examen simple de la inspección, la palpación, pues les va a poder ustedes a ayudar mucho en determinar el estado de una articulación por la simple evaluación de sus movimientos o de sus arcos de movimiento. Cuando ustedes ahora estén en músculo esquelético y piel, la propedéutica que van a revisar, primero que nada implica revisar la movilidad natural de una articulación. Por ejemplo, llega un paciente y dice, me caí, me golpeé el codo y me duele. Y llega el paciente así, con el codo en flexión. Entonces, lo primero que tienen que hacer es inspección y palpación, explicándole al paciente que van a revisar cómo está la articulación. Si el paciente tolera los arcos de movilidad propios de la articulación, podemos deducir que tiene el golpe y la inflamación, que probablemente la articulación no sufrió alguna fractura porque puede mover. ¿Y ahora qué pasó? ¿Se dejó de compartir nada más así? Sí, doctor, como que se trabó por un momento. Ah, mi maldito. He de pagar mi internet en abonos, chicos. Entonces, vamos a tratar de terminar por lo menos esta, que es casi la última
la última diapositiva. Ya mandamos a volar a internet. Entonces les decía, lo primero que van a hacer en el examen clínico es inspección y palpación. Y pueden deducir muchas cosas con el movimiento que esa estructura tiene. Claro está, si ustedes están revisando el codo y cuando llega aquí, el paciente no tiene fuerza y se le va hacia atrás, pues no hay que ser genios, ¿no? Evidentemente tiene fracturada una parte ahí porque este movimiento ya quedamos que no tiene extensión, hiperextensión, solo tiene flexión y extensión. Entonces, para eso nos sirve el examen clínico, la inspección, la palpación. Aquí no utilizamos ni percusión ni auscultación, ¿no? Solo estamos viendo y evaluando los arcos de movilidad propios de cada articulación. Se recogen en la exploración, en la semiología, y se consignan en la nota. Nos sirven algunos estudios de imagen. La radiología es la que nos va a decir si algo está roto o no, si hay una pérdida en la continuidad de los tejidos. Eso nos habla de fractura o de fisura, por lo menos, ¿no? Claro, si vemos un hueso encima del otro, aparte de que está roto, el hueso está cabalgado. Pero si nada más lo vemos aquí y está pues movido en su arco normal, acaba de estar roto, pero va a mantener más o menos la posición. Los procedimientos de reparación en las suturas tienen que ver con el grado de separación de los huesos que están fracturados. La imagen de resonancia magnética nos da información sobre las partes blandas, la cápsula articular o el tejido y el líquido sinovial. Y la artrografía, pues es la introducción de productos de contraste que a la hora de la radiografía nos van a indicar por el sitio que están invadiendo la integridad o no de tal o cual estructura. Y finalmente la artroscopia, artros es articulación, scopein significa observar. Nos va a permitir examinar la cavidad articular por medio de un aparato, un dispositivo que va a tener una cámara allá y nos va a enseñar cómo están pues la bolsa sinovial, la membrana sinovial, el cartílago, los ligamentos y las estructuras ahí presentes, ¿no? Entonces, ya tienen hasta aquí, que creo que sí es lo último, ¿sí? Ya tienen aquí la información de generalidades de articulaciones desde el punto de vista de la Target, desde el punto de vista del Tórtora, y pueden hacer una complementación muy, muy interesante con la información que han recibido. ¿Dudas o preguntas, chicos? Pues creo que no, profe. Bueno, si no hay ni dudas ni preguntas, hay dos supuestos nada más, dicen los que estudian estas cosas, que cuando no hay ni dudas ni preguntas, solo hay dos supuestos. O se entendió todo, o no se entendió nada. Entonces yo quiero ser optimista, pensar que lo entendimos todo y que fui capaz de explicarles estas cosas. Si no, de todos modos, van a tener todo el módulo en tiempo y forma. Bueno, en forma, no sé si en tiempo, ¿verdad? Pero ahí van a ir también aclarando muchas de las cosas que aquí vemos. Está muy fallo mi internet. Me gustaría que le dejáramos aquí el día de hoy, a ver cómo nos responde mañana. Mañana sí sería de 9 a 11. ¿Vale? ¿Mañana a qué hora sería? ¿O cómo andan de tiempo? Necesito ver porque creo que sí vamos a tener otra vez clase con el doctor. Bueno, hasta antes de las 11 yo tengo tiempo y si no sería después de las 12:30, como hoy. Me avisan si tienen tiempo y les digo, nos quedarían por ahí un par de temas por lo menos para completar actividades para esta semana. Quisiera que retomáramos una parte de músculo desde el punto de vista de la estructura del músculo, su unidad funcional, la unidad básica, el sarcómero, y también que pudiéramos revisar finalmente pues algo de generalidades de dermatología. ¿Ya vieron algo con la doctora? No, me parece que también mañana tendremos clase con ellos. Pero no está por ver. Bueno, no se preocupen. Lo que tengan en todo caso me avisan. Y el tema que seguiría sería o músculo o sería lesiones elementales, que eso también es un buen temita. Lesiones elementales, por lo menos para que vayan distinguiendo las cosas de las que van a hablar en derma. ¿Vale?
Sí, doctor, muchas gracias. No, al contrario, ustedes por la disposición y la paciencia.